Afganistán. Una guerra que se cobró las vidas de casi 15.000 jóvenes reclutas soviéticos y de aproximadamente 1 millón de afganos. Era el síndrome de Vietnam de la Unión Soviética, por así decirlo. Era imposible que una superpotencia tuviera que huir de ese país salvaje. Los Estados Unidos proporcionaron armas valoradas en miles de millones de dólares a unos insólitos aliados, los fundamentalistas islámicos. Es absolutamente cierto que esta fue una guerra que se luchó con nuestro oro, pero con su sangre. El valle Panjshir, en las montañas del Hindu Kush, en Afganistán. País rural y tradicionalmente islámico que cuenta con una población de 15 millones de habitantes. Las naciones extranjeras han intentado conquistarlo durante siglos. Ninguna lo ha conseguido. Pero la guerra civil y los años de conflicto de la Guerra Fría se cobraron un terrible precio en muertes y destrucción. En la década de los 70, Afganistán se convirtió en el centro de la rivalidad entre superpotencias. Situado junto al petróleo del Golfo Pérsico y los puertos del Océano Índico, limitaba al oeste con Irán y con Pakistán al sur y al este. Al norte compartía frontera con los musulmanes de las repúblicas soviéticas de Asia Central. Para Moscú era vital contar con la amistad de Afganistán. Kabul, Afganistán, abril de 1978. Gracias a un golpe militar, un régimen de izquierda se instala en el poder. Las cámaras soviéticas lo retratan como si de una revolución popular romántica se tratara. Se organizó a toda la muchedumbre para celebrar el cambio de poder. Nur Mohammad Taraki, nuevo dirigente de Afganistán, se dirigió a la Unión Soviética buscando su ayuda. Moscú envió cientos de consejeros soviéticos para promover el socialismo. La gran mayoría del pueblo afgano carecía de un empleo. Afganistán era un país agrícola. Pensamos que lo mejor era introducir reformas agrarias y concederles tierras a quienes no tenían. Esto les permitiría trabajar en sus propios terrenos y aumentar así su nivel de vida. El régimen de izquierdas comenzó a reformar Afganistán por decreto. Despojó a los terratenientes de sus terrenos y se los entregó a los campesinos que los trabajaban. Animaron a las mujeres a dejar de llevar velos y las incluyeron en clases de alfabetización junto a los hombres. En el medio rural, las reformas se veían como una amenaza para las antiguas costumbres y para la autoridad de los sacerdotes islámicos, los mulás. Los comunistas trataban de cambiar la ley de Dios. Querían destruir las tradiciones islámicas para librar al país de la pobreza y hacer que todos fuéramos iguales. Esto va contra la ley del Islam. Dios ha decidido quién es rico y quién pobre.
Y los comunistas no pueden cambiarlo. Eso es inimaginable. Con el fin de contrarrestar los esfuerzos comunistas para difundir su nueva doctrina, quienes se oponían a las reformas incendiaron escuelas y universidades. Miles de afganos huyeron a Pakistán para evitar el caos revolucionario. La resistencia crecía en todo el país. Brezhnev y el Politburó trataron de razonar con Kabul. No entendíamos cómo iban a poder erigir el socialismo en tan solo 5 años. Les dijimos, no podéis hacer eso. Nosotros llevamos 60 años levantando el socialismo y aún no hemos terminado. Pero pensaron que éramos nosotros los que se equivocaban. La ingenuidad manaba de cada uno de sus orificios, estaba en cada una de sus palabras. En el vecino Irán, multitud de habitantes respondieron al llamamiento de la resistencia afgana para llevar a cabo una yihad, o guerra santa, contra los impíos comunistas. Otros países islámicos se hicieron eco del grito de guerra. En Washington, el consejero de Seguridad Nacional Zbigniew Brzezinski estaba convencido de que el régimen izquierdista que gobernaba en Afganistán era una amenaza de vital importancia. Yeah, and that will deal first with Iran, then with Afghanistan and the regional implications. Brzezinski le comunicó al presidente Carter que Moscú podría utilizar la crisis afgana para desplazarse hacia el sur y apoderarse del petróleo del Golfo Pérsico. Essentially, 4 items I'd like to quickly review. Brzezinski temía por la estabilidad de la región y sus miedos adquirieron consistencia cuando las manifestaciones masivas que tuvieron lugar en Teherán finalizaron con el derrocamiento del Shah de Irán. Con la caída del Shah, los Estados Unidos perdieron a su aliado más importante en la región. Nos enfrentábamos a la posibilidad de que, de un modo u otro, no pasaría mucho tiempo antes de que, en la costa norte del Golfo Pérsico, nos encontráramos a un Irán hostil, o incluso a los soviéticos. Los grupos islámicos que luchaban contra los comunistas recibieron ayuda en secreto de los Estados Unidos por primera vez en julio de 1979. El presidente Carter comenzó enviándoles equipamiento de comunicaciones. Los rebeldes se denominaban a sí mismos Mujahideen, soldados de Dios. Eran en su mayoría campesinos organizados por los mulás de los pueblos y por los terratenientes. Muchas de sus armas habían sido sustraídas al régimen comunista. Los reclutas para la yihad procedentes de los campos de refugiados de Pakistán caminaron durante días a través de las montañas para unirse a la lucha. Los mujahideen se encontraron frente a un ejército afgano motorizado y entrenado por los soviéticos. Las películas soviéticas mostraban una fuerza de lucha altamente motivada. Pero lo cierto es que todos los meses desertaban miles de soldados. Kabul le suplicó a Moscú que enviara tropas soviéticas. En el Kremlin, los dirigentes soviéticos se reunieron en repetidas ocasiones para discutir sobre la crisis afgana. Cuando la turba masacró a los consejeros soviéticos y a sus familias, la petición de Kabul de recibir tropas soviéticas alcanzó una posición prioritaria en la agenda. Los afganos querían que introdujéramos un contingente limitado de tropas soviéticas para salvaguardar las bases militares. Ellos solos no podían con los mujahideen. En un primer momento se habló de un batallón, luego de una brigada. Ellos seguían insistiendo y presionándonos para que les enviáramos tropas soviéticas, pero nosotros nos negamos una y otra vez. El presidente Taraki tenía un primer ministro aparentemente leal, Hafizullah Amin.
Amin era el hombre fuerte del régimen. A pesar del descontento reinante, estaba decidido a seguir adelante con las reformas. Amin puso en marcha una campaña de terror. Ordenó detener a sus oponentes y los asesinó. Le dije a Amin que sus políticas eran demasiado duras y que terminarían volviendo a la población musulmana contra él, como sucedió con las reformas agrarias que no tuvieron en cuenta las tradiciones afganas. Pero él solía replicarme: ¿acaso Stalin hizo la revolución con guante blanco? El presidente afgano Taraki voló a Moscú para discutir con el líder soviético Leonid Brezhnev cómo frenar los excesos de Amin. Decidieron destituirle esperando que el gobierno de Kabul fuera capaz de hacerse con el apoyo del pueblo, ralentizando las reformas y acabando con el terror. Pero los planes secretos de Moscú se filtraron. Cuando el presidente Taraki regresó a Kabul, fue detenido y ejecutado por orden de Amin. Amin era consciente de que los soviéticos querían deshacerse de él. Por ese motivo comenzó a buscar vínculos más ventajosos con Occidente. El KGB incluso llegó a imaginar que Amin podría ser un agente de la CIA. Andropov, director del KGB, se mostró muy preocupado ante los flirteos de Amin con los estadounidenses. Andropov pensaba que si no enviábamos tropas rusas, Amin aduciría que Moscú no había cumplido con sus obligaciones. Entonces se volvería hacia los Estados Unidos en busca de ayuda, y ellos enviarían sus propios contingentes a ese país. En Moscú, las opiniones se mostraban cada vez más favorables a utilizar una invasión para destituir a Amin. En el pasado, la acción militar soviética para derrocar a líderes extranjeros conflictivos había funcionado en Hungría y Checoslovaquia. En Europa, la carrera de armas nucleares era cada vez más vertiginosa. La OTAN quería contrarrestar los misiles móviles de la Unión Soviética. El 12 de diciembre de 1979, Occidente anunció el despliegue de cientos de misiles de crucero como respuesta. Entonces Moscú pensó que no tenía nada que perder en la escena internacional si intervenía en Afganistán con sus tropas. Esa misma noche, el Politburó celebró una reunión de emergencia. Nuestra mayor preocupación era la seguridad de las fronteras del sur de la Unión Soviética. También temíamos que el fundamentalismo islámico se extendiera desde Irán por todo Afganistán. Dije que a nuestro ejército le resultaría muy difícil llevar a cabo la intervención militar en Afganistán y que no necesariamente sería un éxito. Solo hay que considerar las condiciones que se dan en este país, su geografía, su historia y en especial la naturaleza independiente de los afganos. También llegamos a la conclusión de que, si no íbamos a Afganistán, otros países lo harían en nuestro lugar. La intervención de dichos estados podría desestabilizar la situación en la frontera entre la Unión Soviética y Afganistán, y también en toda la región. El Politburó tomó su funesta decisión. El 25 de diciembre de 1979, decenas de miles de hombres atravesaron la frontera lentamente, subidos en tanques y camiones. Moscú confiaba en que completar su misión solo les llevaría unas semanas. El antiguo Palacio Real, situado a las afueras de Kabul, era la residencia preferida del primer ministro Amin. Fuerzas especiales del KGB irrumpieron en el edificio. Amin trató de esconderse, pero fue abatido por los disparos. Moscú sustituyó a Amin por un dirigente más dócil, Babrak Karmal. Desde que comenzara la Guerra Fría, la Unión Soviética jamás había invadido un país que se encontrara fuera de las fronteras del Pacto de Varsovia. Ahora las fuerzas rusas estaban cruzando la línea. The implications of the Soviet invasion of Afghanistan could pose a most serious threat to the peace
since the Second World War. The vast majority of nations on earth have condemned this latest Soviet attempt to extend its colonial domination of others. Tuve que poner una serie de restricciones a la Unión Soviética. Una de ellas consistió en elaborar un comunicado público en el que se decía que si los soviéticos invadían Pakistán o Irán, además de Afganistán, lo consideraría una amenaza personal para la seguridad de los Estados Unidos de América y que, por lo tanto, emprendería cualquier acción que deseara o que considerara apropiada para responderles. También les hice saber que no quedaba excluida una reacción nuclear. The military intervention of the Soviet Union cannot be justified. There can be no question of any country other than the Soviet Union having interfered in Afghanistan's internal affairs. En las Naciones Unidas se condenó ampliamente la invasión. El presidente Carter bloqueó los envíos de cereales a la Unión Soviética, decretó un boicot contra los Juegos Olímpicos de Moscú y aumentó la inversión destinada a las armas de los Estados Unidos. El proceso de détente o distensión se había acabado. El consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Brzezinski, se desplazó hasta Pakistán para empezar a constituir la resistencia. Quería armar a los mujahidín sin desvelar la función que desempeñaban los Estados Unidos. Además instó a los soldados de Dios a que redoblaran sus esfuerzos en la frontera afgana cercana al paso Khyber. We know of their deep belief in God, and we are confident that their struggle will succeed. You know, that land over there is yours. You'll go back to it one day, because your fight will prevail, and you'll have your homes and your mosques back again, because your cause is right, and God is on your side. La finalidad de esta colaboración con los pakistaníes era abrir una brecha en las fuerzas soviéticas que sangrara abundantemente durante el mayor tiempo posible. Las armas que comenzamos a proporcionarles a los mujahidín procedían de varias fuentes. Algunas eran, por ejemplo, armas soviéticas, egipcias y chinas. Incluso conseguimos armas del gobierno comunista checoslovaco, ya que obviamente estaba dispuesto a recibir incentivos materiales. Y llegó un punto en el que comenzamos a comprar armas para los soldados de Dios al ejército soviético de Afganistán, puesto que cada vez era más corrupto. Brzezinski solicitó la ayuda del general Zia-ul-Haq, dirigente militar de Pakistán. Este país siempre había tenido un gran interés en Afganistán. Deseaban un vecino cordial y totalmente islámico. El Congreso de los Estados Unidos había suprimido con anterioridad las ayudas militares a Pakistán. Las referencias del general Zia en lo que a los derechos humanos se refiere no eran buenas. Estaba construyendo una bomba nuclear y había fracasado en su intento de detener el tráfico de drogas. En esa ocasión, los estadounidenses dejaron de lado su descontento. Creo que con respecto a Pakistán teníamos una dualidad de criterios. Sabíamos que allí había grandes problemas con las drogas y también con las armas nucleares, pero estábamos preparados de muchas maneras para hacer oídos sordos a todo eso, mientras la resistencia afgana recibiera el apoyo del gobierno pakistaní. Y eso fue lo que hicimos. En Afganistán el Ejército Rojo vigilaba las ciudades, carreteras y aeropuertos, por lo que el ejército afgano estaba libre para combatir. En 1980 casi 100.000 soldados soviéticos se desplegaron por todo el país. Era una guerra civil, pero a los reclutas soviéticos les dijeron que iban a Afganistán para hacer frente a los estadounidenses. Cuando capturamos a los primeros prisioneros afganos, comenzamos a darnos cuenta de que allí no había estadounidenses. Y nos dijimos, ¿estadounidenses? ¿Qué estadounidenses? No están aquí. Pero los oficiales del KGB respondían, están en la retaguardia, asesoran a los mujahidín, igual que hicimos nosotros en Cuba. Quizás les estén enseñando a luchar, pero cuantas más operaciones llevábamos a cabo, más conscientes éramos de que los estadounidenses no estaban allí.
En contra de sus deseos, los soviéticos pronto se vieron arrastrados al combate. Comenzaron con el modelo de ofensivas de avance, concebidas para derrotar a la OTAN en Europa y a las tropas chinas en Manchuria. En los terrenos montañosos contra los combatientes de la guerrilla, su aproximación fue un desastre. Yo diría que el bando soviético ganó un 99% de todas las batallas que se libraron en Afganistán. El problema radicaba en que al día siguiente nos encontrábamos con la misma situación que si no hubiera tenido lugar una batalla. Los mujahidín estaban de nuevo en el pueblo donde pensábamos haberlos destruido el día antes. Era una guerra totalmente inútil. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. That I will faithfully execute the office of President of the United States. Ronald Reagan, ferviente anticomunista, ganó las elecciones de 1980 con la imagen de un liderazgo lleno de fuerza y con la promesa de reconstruir el poder militar de los Estados Unidos. A muchos estadounidenses la política exterior de Carter les había parecido bastante endeble. Reagan aumentó las ayudas a los rebeldes afganos. El ejército de Mujahideen estaba constituido por numerosas facciones, divididas según criterios tribales y étnicos. Cuando los mujahidín no luchaban contra los soviéticos, combatían entre ellos mismos. ¡Allahu Akbar! Los mujahidín a menudo se hacían con equipamiento militar en perfectas condiciones, pero eran tan desorganizados que en cuestión de horas quedaba inutilizado por completo, puesto que lo utilizaban para sus saqueos. Comenté que la palabra gratitud en el diccionario afgano se encontraría en algún lugar entre dame y tengo. Por otra parte, en nuestro interior siempre teníamos presente que aunque nosotros les proporcionábamos los medios necesarios para hacer la guerra, eran ellos los que estaban en el campo de batalla. Por este motivo es totalmente cierto que fue una guerra que se libró con nuestro oro, pero con su sangre. La administración Reagan aumentó sus envíos secretos de provisiones militares a los mujahidín. El dinero y las armas les llegaban a través de los campos de Pakistán. Los pakistaníes confiaban en que, controlando la distribución de las ayudas, conseguirían instaurar un régimen fundamentalista en Afganistán. Así pues, favorecieron al extremista Gulbuddin Hekmatyar. Los pakistaníes necesitaban tener a alguien a quien poder manipular. Por este motivo destinaban las ayudas estadounidenses, fueran las que fuesen, y eso que al principio eran mínimas, aunque después adquirieron proporciones más importantes, esencialmente a Gulbuddin, en detrimento de otros grupos. Las armas no se distribuían equitativamente. A pesar de nuestros éxitos militares, Pakistán solo nos entregó 8 misiles. Durante 2 años suprimieron las ayudas para mi grupo. Los pakistaníes tenían sus propios planes. Le dieron la parte del león de las armas al extremista Gulbuddin Hekmatyar. En el interior de Afganistán la guerra civil crecía en violencia. Tras sufrir cuantiosas bajas, el Ejército Rojo modificó su táctica. Abandonaron las incursiones armadas masivas y optaron por el aire. Los comandos soviéticos se lanzarían desde helicópteros para cortar las rutas de escape de los mujahidín.
Mientras seguían distribuyéndose cada vez más armas en todo Afganistán, las Naciones Unidas buscaban una solución diplomática al conflicto. El subsecretario Diego Cordovés trató de mediar en un trato por el cual la Unión Soviética se retiraría siempre que se suprimiera el envío de ayudas a los mujahidín. Su diplomacia al estilo Kissinger no sirvió de mucho con el presidente afgano Babrak Karmal. Moscú, noviembre de 1982. Después de permanecer 18 años en el poder, Brezhnev fallece. El funeral de Estado se utilizó para una nueva iniciativa afgana. Tras la ceremonia, Yuri Andropov, el nuevo presidente soviético, informó al ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán que era posible que la Unión Soviética aceptara el plan de las Naciones Unidas. Pero los estadounidenses no confiaban en Andropov. Nunca consideramos la posibilidad de que los soviéticos realmente se retiraran de Afganistán y negociaran su salida de este país. Su proposición no pareció creíble porque no pensábamos que estuvieran dispuestos a llevarla a cabo. De manera que, naturalmente, cuando hablamos con los pakistaníes, les presionamos para que a su vez continuaran con la presión. The Bible tells us there will be a time for peace, but so far this century mankind has failed to find it. Los Estados Unidos y Pakistán no estaban preparados para llegar a un acuerdo con Moscú. Para Washington, el plan de paz de Naciones Unidas no era más que un espectáculo de feria. Las fuerzas aéreas soviéticas estaban ahora bombardeando indiscriminadamente todo el territorio de Afganistán. Golpearon a un pueblo tras otro hasta hacerlos perder la conciencia. El 8 de abril de 1985, durante un ataque rutinario, los pueblos de Kats y Mindrawar, situados en la carretera que comunicaba Kabul con Jalalabad, fueron bombardeados y posteriormente invadidos por las tropas soviéticas. Los soviéticos destruyeron todo el pueblo. Es imposible contar a cuántas personas mataron. A los hombres los sacaron a rastras de sus casas y los enviaron al ejército afgano. Pusieron a un lado a todos los que se negaron y luego los dispararon. Fueron masacrados. Los rusos capturaron a 14 de nosotros y nos obligaron a permanecer en línea junto a este muro. 2 soldados rusos se quedaron delante de nosotros con ametralladoras. Comenzamos a recitar el sagrado kalima del sagrado Corán porque sabíamos que estábamos a punto de morir. Luego nos dispararon. Había un montón de cuerpos, todos sobre mí. Las balas no me alcanzaron. Los soldados nos registraron y se llevaron nuestro dinero. Me movieron, pero fingí estar muerto. Los misiles caían a nuestro alrededor como las hojas de un árbol. A mi hija le abrieron la cabeza. Los sesos se le salían por una abertura. Lo perdí todo. A mis primos, sobrinos, los mataron a todos. A mi esposa, a mis 4 hijos. No existía algo parecido a una población pacífica. Todos eran luchadores de la guerrilla. Recuerdo que una vez rodeamos a todas las mujeres y niños. Los rociamos con queroseno y les prendimos fuego. Sí, fue cruel. Y sí, lo hicimos. Pero esos niños estaban torturando con cuchillos a nuestros soldados heridos. Cuando matas no sientes tranquilidad, sino indiferencia. Te obsesionas con ello y pierdes la moralidad. Te conviertes en una persona de sangre fría y tu corazón cada vez es más duro porque te encuentras ante algo que no te gusta hacer.
Un joven soldado podía matar solo para probar su arma, o porque sintiera curiosidad por saber cómo es el interior de un ser humano, o qué hay dentro de una cabeza rota. Pero también hay que tener en cuenta el hecho de que si tú no matas, te matan. La sensación es de estar borracho de sangre. Muchas veces uno mata por aburrimiento, o porque piensa que hacerlo es como cazar conejos. Hemos llorado tanto que ya no nos quedan lágrimas. Y aunque lo hagamos, ¿quién nos las enjugará? Porque como ven, no hay nadie hacia quien volverse. Solo rezamos a Dios para que nos vengue, ya que estamos indefensos. En los pueblos de Kats y Mindrawar, 72 mujeres y niños fueron masacrados. Miles de civiles murieron como consecuencia de las atrocidades similares que cometieron los soviéticos en todo Afganistán. Los mujahidín también tenían a sus espaldas sus propios crímenes de guerra. A menudo ejecutaban a los prisioneros afganos y soviéticos a sangre fría. Cada vez más temerarios, los mujahidín atacaban sin piedad los convoyes soviéticos, la vía de salvamento que proporcionaba petróleo y armas al ejército rojo. El precio en muertos que los soviéticos tuvieron que pagar aumentó hasta alcanzar las 2000 víctimas en un año. Muchos de los reclutas eran novatos, pero los destinaron a Afganistán tras solo 3 meses de preparación básica. Las enfermedades, el alcoholismo y el consumo de drogas socavaron las fuerzas del ejército. Los heridos recibían las atenciones mínimas. La guerra parecía no tener sentido. No sabes lo que estás haciendo. No sabes lo que ocurrirá mañana. Puede que mueras. ¿Pero por el bien de qué? ¿Por un sistema que te miente? ¿Por un sistema que convirtió a mi padre y a todos nuestros familiares en alcohólicos? Y de golpe te das cuenta de que te han educado en un sistema que solo genera maldad. Y lo único que quieres es escapar de él, pero no sabes a dónde huir. Solo te queda una esperanza, comerte medio kilo de opio, irte a dormir y no despertar jamás. Солдаты дружественных армий. Их часто можно видеть рядом, и в минуты отдыха, и в бою.
и в День добровольного труда, Хашара, как его здесь называют. Мы побывали на одном из таких дней, когда воины участвовали в строительстве новых корпусов детского дома Ватан, Родина. Ибо советский воин не только защитник, но и созидатель. Немало народно-хозяйственных объектов Демократической Республики Афганистан было сооружено. La propaganda se repetía a diario en la prensa soviética. Los veteranos que regresaban de allí comenzaron a revelar la verdadera función que desempeñaban las tropas rusas. Pero los lectores de prensa soviéticos buscaron en vano noticias precisas. Básicamente el público soviético estaba totalmente desinformado. Los soldados soviéticos no habían ido a una guerra. Según la propaganda, estaban construyendo escuelas, guarderías, carreteras y vigilando las caravanas que transportaban comida. Eso era todo. En los cementerios de toda la Unión Soviética resultó imposible ocultar el precio de la invasión. Muchas madres rusas perdieron a su único hijo. Un oficial militar vino a verme y me dijo: trate de ser valiente. Su hijo ha muerto. No me lo podía creer. No. Acababa de recibir una carta suya el día anterior. No intenté abrir el féretro. Mi hermano quería hacerlo, pero no nos lo permitieron. El funeral fue muy rápido. Lo incineraron y eso fue todo. Fue realmente duro. No me permitieron grabar en su lápida que había fallecido en Afganistán. Solo podía poner con letras pequeñas y abajo del todo que había muerto cumpliendo con sus deberes internacionales. No llegué a verle muerto, por lo que para mí aún sigue vivo. Cada vez que alguien llama a la puerta creo que es mi hijo que regresa. No creo que muriera. En marzo de 1985, un nuevo líder lleno de energía subió al poder en el Kremlin. Cuando Mikhail Gorbachev se fue reuniendo con la multitud en sus viajes por todo el país, por fin se pudo expresar en público la oposición a la guerra. Miles de cartas de protesta llegaban todas las semanas al despacho de Gorbachev. Y надо было все-таки закончить эту войну так. Teníamos que acabar con la guerra, pero de manera que el pueblo ruso comprendiera por qué decenas de miles de personas habían muerto y otros tantos estaban inválidos. Tuvimos que explicar el motivo de todo esto. No podíamos limitarnos a salir huyendo avergonzados, no. Teníamos que encontrar el modo de hacerlo. Existía un obstáculo, y era de tipo ideológico. Se trataba de nuestro síndrome de Vietnam. Era imposible que una superpotencia saliera huyendo de este país salvaje, igual que le sucedió a los Estados Unidos en Vietnam. Dañaría seriamente nuestro prestigio. Gorbachev le comunicó al enviado de las Naciones Unidas, Diego Cordovés, que la Unión Soviética consideraría la opción de retirarse bajo un acuerdo con las Naciones Unidas. El problema que se planteaba ahora era qué tipo de gobierno iba a dirigir Afganistán si los soviéticos se marchaban. Confiando en que los Estados Unidos y Pakistán aceptaran una coalición amistosa con Moscú, Gorbachev escogió a un nuevo líder afgano, Mohammad Najibullah. Gorbachev le dio instrucciones a Najibullah para que entablara conversaciones con los mujahidín con el fin de constituir un gobierno afgano de reconciliación nacional.
Gorbachov y sus iniciativas de paz fueron largamente aplaudidas en Moscú, pero en Washington seguían sin aceptarlas. Él era el KGB y pertenecía a la vieja escuela. Además tenía vínculos muy sospechosos y todo eso. Estaba tratando de convencer a los comunistas de antigua ideología de que estaba con ellos. Los designó para varios puestos, pero no realizó cambios de importancia en la economía o en las políticas económicas o militares. Cuando regresó de la primera cumbre con Gorbachov, Reagan presintió que Moscú deseaba llegar a un acuerdo para salir de Afganistán. Pero los estadounidenses más radicales clamaban venganza por lo sucedido en Vietnam. Reagan cedió a las presiones del Congreso e instó a los mujahidín a luchar por la victoria. Realmente no fue hasta el periodo comprendido entre el año 83 y el 85 que las fuerzas en Washington se dijeron a sí mismas: sí, podemos ganar esta guerra. De ahora en adelante no vamos a enviar armas por valor de 16.000 millones de pesetas al año, sino por valor de 160.000 millones. Para combatir la supremacía soviética en el aire, los Estados Unidos decidieron probar su último misil, el Stinger. Las pruebas sobre el terreno como esta eran impresionantes cuando el misil disparado desde el hombro alcanzaba su blanco. Al enviar informes a los mujahidín sobre los Stingers fabricados en los Estados Unidos, Washington dejaba claro que su país estaba directamente implicado en la guerra afgana. Espoleados por el aumento de ayuda estadounidense, los mujahidín se opusieron a un acuerdo de paz concertado que permitiría la retirada de las tropas soviéticas, pero que dejaría en el poder al régimen de Kabul. Firmado en Ginebra, el Acuerdo de Paz de 1988 bloqueaba los envíos de ayuda militar a cualquier parte de Afganistán. Ambas superpotencias ignoraron la prohibición. Los suministros de armas continuaron llegando. Los acuerdos de Ginebra no trajeron la paz. Básicamente, opinábamos que lo que pretendían los rusos era encontrar un modo de quitarse de encima a la resistencia y a la oposición de Occidente. De este modo, luego tendrían total libertad para emplear otros métodos con los que dominar Afganistán, y no queríamos que eso sucediera. Los Estados Unidos no querían que quedara una huella del marxismo. Deseaban un régimen constituido por títeres antisoviéticos a los que poder controlar. Al final ganaron los halcones, es decir, los más radicales. Nuestro razonamiento era muy simple. Si seguís adelante con los envíos de ayuda, nosotros también. En 1988, y bajo los términos del Acuerdo de Ginebra, las tropas soviéticas comenzaron a salir del país. Pero en lugar de vivir en paz, Afganistán aún tendría que soportar más años de derramamiento de sangre. Las luchas entre grupos fundamentalistas islámicos rivales siguieron destruyendo el país mucho después de que terminara la Guerra Fría. Desde 1979, 5 millones de afganos resultaron heridos o se vieron obligados a abandonar sus hogares. Casi 15.000 soldados soviéticos fueron asesinados. 1 millón de afganos perdió la vida. No he pasado una mala noche. Y no es porque no sienta o no entienda toda la agonía que acompaña a la guerra. Es solo que ha sido una contribución al final de lo que de otro modo era un mal que infligiría otro tipo de dolor a tantas y tantas personas, por lo que sopesándolo ha merecido la pena.
El pueblo afgano se había convertido en la principal víctima. Ahora luchaban unos contra otros. Por supuesto, tenían una multitud de razones internas para hacerlo. Pero a la vez es a causa de un legado que comenzó en la década de los 70, por lo que luchan los unos contra los otros, con armas estadounidenses y soviéticas. No me lo podía creer. No. Acababa de recibir una carta suya el día anterior. No intenté abrir el féretro. Mi hermano quería hacerlo, pero no nos lo permitieron. El funeral fue muy rápido. Lo incineraron y eso fue todo. Fue realmente duro. No me permitieron grabar en su lápida que había fallecido en Afganistán. Solo podía poner con letras pequeñas y abajo del todo que había muerto cumpliendo con sus deberes internacionales. No llegué a verle muerto, por lo que para mí aún sigue vivo. Cada vez que alguien llama a la puerta creo que es mi hijo que regresa. No creo que muriera. En marzo de 1985, un nuevo líder lleno de energía subió al poder en el Kremlin. Cuando Mikhail Gorbachev se fue reuniendo con la multitud en sus viajes por todo el país, por fin se pudo expresar en público la oposición a la guerra. Miles de cartas de protesta llegaban todas las semanas al despacho de Gorbachev. И надо было все-таки закончить эту войну так. Teníamos que acabar con la guerra, pero de manera que el pueblo ruso comprendiera por qué decenas de miles de personas habían muerto y otros tantos estaban inválidos. Tuvimos que explicar el motivo de todo esto. No podíamos limitarnos a salir huyendo avergonzados, no. Teníamos que encontrar el modo de hacerlo. Existía un obstáculo, y era de tipo ideológico. Se trataba de nuestro síndrome de Vietnam. Era imposible que una superpotencia saliera huyendo de este país salvaje, igual que le sucedió a los Estados Unidos en Vietnam. Dañaría seriamente nuestro prestigio. Gorbachev le comunicó al enviado de las Naciones Unidas, Diego Cordovés, que la Unión Soviética consideraría la opción de retirarse bajo un acuerdo con las Naciones Unidas. El problema que se planteaba ahora era qué tipo de gobierno iba a dirigir Afganistán si los soviéticos se marchaban. Contar con la amistad de Afganistán. Kabul, Afganistán, abril de 1978. Gracias a un golpe militar, un régimen de izquierda se instala en el poder. Las cámaras soviéticas lo retratan como si de una revolución popular romántica se tratara. Se organizó a toda la muchedumbre para celebrar el cambio de poder. Nur Mohammad Taraki, nuevo dirigente de Afganistán,
se dirigió a la Unión Soviética buscando su ayuda. Moscú envió cientos de consejeros soviéticos para promover el socialismo. La gran mayoría del pueblo afgano carecía de un empleo. Afganistán era un país agrícola. Pensamos que lo mejor era introducir reformas agrarias y concederles tierras a quienes no tenían. Esto les permitiría trabajar en sus propios terrenos y aumentar así su nivel de vida. El régimen de izquierdas comenzó a reformar Afganistán por decreto. Despojó a los terratenientes de sus terrenos y se los entregó a los campesinos que los trabajaban. Animaron a las mujeres a dejar de llevar velos y las incluyeron en clases de alfabetización junto a los hombres. En el medio rural, las reformas se veían como una amenaza para las antiguas costumbres y para la autoridad de los sacerdotes islámicos, los mulás. Los comunistas trataban de cambiar la ley de Dios. Querían destruir las tradiciones islámicas para librar al país de la pobreza y hacer que todos fuéramos iguales. Esto va contra la ley del Islam. Dios ha decidido quién es rico y quién pobre. Y los comunistas no pueden cambiarlo. Eso es inimaginable. Con el fin de contrarrestar los esfuerzos comunistas para difundir su nueva doctrina, quienes se oponían a las reformas incendiaron escuelas y universidades. Miles de afganos huyeron a Pakistán para evitar el caos revolucionario. La resistencia crecía en todo el país. Brezhnev y el Politburó Afueras de Kabul era la residencia preferida del primer ministro Amin. Fuerzas especiales del KGB irrumpieron en el edificio. Amin trató de esconderse, pero fue abatido por los disparos. Moscú sustituyó a Amin por un dirigente más dócil, Babrak Karmal. Desde que comenzara la Guerra Fría, la Unión Soviética jamás había invadido un país que se encontrara fuera de las fronteras del Pacto de Varsovia. Ahora las fuerzas rusas estaban cruzando la línea. The implications of the Soviet invasion of Afghanistan could pose the most serious threat to the peace since the Second World War. The vast majority of nations on earth have condemned this latest Soviet attempt to extend its colonial domination of others. Tuve que poner una serie de restricciones a la Unión Soviética. Una de ellas consistió en elaborar un comunicado público en el que se decía que si los soviéticos invadían Pakistán o Irán, además de Afganistán, lo consideraría una amenaza personal para la seguridad de los Estados Unidos de América y que, por lo tanto, emprendería cualquier acción que deseara o que considerara apropiada para responderles. También les hice saber que no quedaba excluida una reacción nuclear. The military intervention of the Soviet Union cannot be justified. There can be no question of any country other than the Soviet Union having interfered in Afghanistan's internal affairs. En las Naciones Unidas se condenó ampliamente la invasión. El presidente Carter bloqueó los envíos de cereales a la Unión Soviética, decretó un boicot contra los Juegos Olímpicos de Moscú y aumentó la inversión destinada a las armas de los Estados Unidos. El proceso de détente o distensión se había acabado. El consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Brzezinski, se desplazó hasta Pakistán para empezar a constituir la resistencia. Quería armar a los mujahidín sin desvelar la función que desempeñaban los Estados Unidos. Además instó a los soldados de Dios a que redoblaran sus esfuerzos en la frontera afgana cercana al paso Khyber. We know of their deep belief in God, and we are confident that their struggle will succeed. That land over there is yours.
You'll go back to it one day because your fight will prevail and you'll have your homes and your mosques back again because your cause is right and God is on your side. La finalidad de esta colaboración con los pakistaníes era abrir una brecha en las fuerzas soviéticas. Ahmed Taraki, nuevo dirigente de Afganistán, se dirigió a la Unión Soviética buscando su ayuda. Moscú envió cientos de consejeros soviéticos para promover el socialismo. La gran mayoría del pueblo afgano carecía de un empleo. Afganistán era un país agrícola. Pensamos que lo mejor era introducir reformas agrarias y concederles tierras a quienes no tenían. Esto les permitiría trabajar en sus propios terrenos y aumentar así su nivel de vida. El régimen de izquierdas comenzó a reformar Afganistán por decreto. Despojó a los terratenientes de sus terrenos y se los entregó a los campesinos que los trabajaban. Animaron a las mujeres a dejar de llevar velos y las incluyeron en clases de alfabetización junto a los hombres. En el medio rural, las reformas se veían como una amenaza para las antiguas costumbres y para la autoridad de los sacerdotes islámicos, los mulás. Los comunistas trataban de cambiar la ley de Dios. Querían destruir las tradiciones islámicas para librar al país de la pobreza y hacer que todos fuéramos iguales. Esto va contra la ley del Islam. Dios ha decidido quién es rico y quién pobre. Y los comunistas no pueden cambiarlo. Eso es inimaginable. Con el fin de contrarrestar los esfuerzos comunistas para difundir su nueva doctrina, quienes se oponían a las reformas incendiaron escuelas y universidades. Miles de afganos huyeron a Pakistán para evitar el caos revolucionario. La resistencia crecía en todo el país. Brezhnev y el Politburó trataron de razonar con Kabul. No entendíamos cómo iban a poder erigir el socialismo en tan solo 5 años. Les dijimos, no podéis hacer eso. Nosotros llevamos 60 años levantando el socialismo y aún no hemos terminado. Pero pensaron que éramos nosotros los que se equivocaban. La ingenuidad manaba de cada uno de sus orificios, estaba en cada una de sus palabras. En el vecino Irán, multitud de habitantes respondieron al llamamiento de la resistencia afganesa. Los mujahidín se opusieron a un acuerdo de paz concertado que permitiría la retirada de las tropas soviéticas, pero que dejaría en el poder al régimen de Kabul. Firmado en Ginebra, el Acuerdo de Paz de 1988 bloqueaba los envíos de ayuda militar a cualquier parte de Afganistán. Ambas superpotencias ignoraron la prohibición. Los suministros de armas continuaron llegando. Los acuerdos de Ginebra no trajeron la paz. Básicamente, opinábamos que lo que pretendían los rusos era encontrar un modo de quitarse de encima a la resistencia y a la oposición de Occidente. De este modo, luego tendrían total libertad para emplear otros métodos con los que dominar Afganistán, y no queríamos que eso sucediera. Los Estados Unidos no querían que quedara una huella del marxismo. Deseaban un régimen constituido por títeres antisoviéticos a los que poder controlar. Al final ganaron los halcones, es decir, los más radicales. Nuestro razonamiento era muy simple. Si seguís adelante con los envíos de ayuda, nosotros también.
En 1988, y bajo los términos del Acuerdo de Ginebra, las tropas soviéticas comenzaron a salir del país. Pero en lugar de vivir en paz, Afganistán aún tendría que soportar más años de derramamiento de sangre. Las luchas entre grupos fundamentalistas islámicos rivales siguieron destruyendo el país mucho después de que terminara la Guerra Fría. Desde 1979, 5 millones de afganos resultaron heridos o se vieron obligados a abandonar sus hogares. Casi 15.000 soldados soviéticos fueron asesinados. 1 millón de afganos perdió la vida. I haven't had a bad night. It's not because I'm without No he feeling pasado una for mala noche. it, or without understanding Y no es how porque no much sienta o no entienda toda la agonía que acompaña a la guerra. that this was such a Es solo que ha sido una contribución al final de lo que de otro modo an evil era un mal que infligiría otro tipo de dolor a tantas y tantas personas, por lo que sopesándolo ha merecido la pena. El pueblo afgano se había convertido en la principal víctima. Ventajosos con Occidente. El KGB incluso llegó a imaginar que Amin podría ser un agente de la CIA. Andropov, director del KGB, se mostró muy preocupado ante los flirteos de Amin con los estadounidenses. Andropov pensaba que si no enviábamos tropas rusas, Amin aduciría que Moscú no había cumplido con sus obligaciones. Entonces se volvería hacia los Estados Unidos en busca de ayuda, y ellos enviarían sus propios contingentes a ese país. En Moscú, las opiniones se mostraban cada vez más favorables a utilizar una invasión para destituir a Amin. En el pasado, la acción militar soviética para derrocar a líderes extranjeros conflictivos había funcionado en Hungría y Checoslovaquia. En Europa, la carrera de armas nucleares era cada vez más vertiginosa. La OTAN quería contrarrestar los misiles móviles de la Unión Soviética. El 12 de diciembre de 1979, Occidente anunció el despliegue de cientos de misiles de crucero como respuesta. Entonces Moscú pensó que no tenía nada que perder en la escena internacional si intervenía en Afganistán con sus tropas. Esa misma noche, el Politburó celebró una reunión de emergencia. Nuestra mayor preocupación era la seguridad de las fronteras del sur de la Unión Soviética. También temíamos que el fundamentalismo islámico se extendiera desde Irán por todo Afganistán. Dije que a nuestro ejército le resultaría muy difícil llevar a cabo la intervención militar en Afganistán y que no necesariamente sería un éxito. Solo hay que considerar las condiciones que se dan en este país, su geografía, su historia y en especial la naturaleza independiente de los afganos. También llegamos a la conclusión de que, si no íbamos a Afganistán, otros países lo harían en nuestro lugar. La intervención de dichos estados podría desestabilizar la situación en la frontera entre la Unión Soviética y Afganistán, y también en toda la región. El Politburó tomó su funesta decisión. El 25 de diciembre de 1979, decenas de miles de hombres atravesaron la frontera lentamente, subidos en tanques y camiones. Moscú confiaba en que completar su misión solo les llevaría unas semanas. El antiguo Palacio Real, situado a las afueras de Kabul, era la residencia preferida del primer ministro Amin. Pero la guerra civil y los años de conflicto de la Guerra Fría se cobraron un terrible precio en muertes y destrucción. En la década de los 70, Afganistán se convirtió en el centro de la rivalidad entre superpotencias. Situado junto al petróleo del Golfo Pérsico y los puertos del Océano Índico, limitaba al oeste con Irán y con Pakistán al sur y al este.
Al norte compartía frontera con los musulmanes de las repúblicas soviéticas de Asia Central. Para Moscú era vital contar con la amistad de Afganistán. Kabul, Afganistán, abril de 1978. Gracias a un golpe militar, un régimen de izquierda se instala en el poder. Las cámaras soviéticas lo retratan como si de una revolución popular romántica se tratara. Se organizó a toda la muchedumbre para celebrar el cambio de poder. Nur Mohammad Taraki, nuevo dirigente de Afganistán, se dirigió a la Unión Soviética buscando su ayuda. Moscú envió cientos de consejeros soviéticos para promover el socialismo. La gran mayoría del pueblo afgano carecía de un empleo. Afganistán era un país agrícola. Pensamos que lo mejor era introducir reformas agrarias y concederles tierras a quienes no tenían. Esto les permitiría trabajar en sus propios terrenos y aumentar así su nivel de vida. El régimen de izquierdas comenzó a reformar Afganistán por decreto. Despojó a los terratenientes de sus terrenos y se los entregó a los campesinos que los trabajaban. Animaron a las mujeres a dejar de llevar velos y las incluyeron en clases de alfabetización junto a los hombres. En el medio rural, las reformas se veían como una amenaza para las antiguas costumbres y para la autoridad de los sacerdotes islámicos, los mulás. Los comunistas trataban de cambiar la ley de Dios. Querían destruir las tradiciones islámicas para librar al país de la pobreza y hacer que todos fuéramos iguales. Esto va contra la ley del Islam. Dios... Comenté que la palabra gratitud en el diccionario afgano se encontraría en algún lugar entre dame y tengo. Por otra parte, en nuestro interior siempre teníamos presente que aunque nosotros les proporcionábamos los medios necesarios para hacer la guerra, eran ellos los que estaban en el campo de batalla. Por este motivo es totalmente cierto que fue una guerra que se libró con nuestro oro, pero con su sangre. La administración Reagan aumentó sus envíos secretos de provisiones militares a los mujahidín. El dinero y las armas les llegaban a través de los campos de Pakistán. Los pakistaníes confiaban en que, controlando la distribución de las ayudas, conseguirían instaurar un régimen fundamentalista en Afganistán. Así pues, favorecieron al extremista Gulbuddin Hekmatyar. Los pakistaníes necesitaban tener a alguien a quien poder manipular. Por este motivo destinaban las ayudas estadounidenses, fueran las que fuesen, y eso que al principio eran mínimas, aunque después adquirieron proporciones más importantes, esencialmente a Gulbuddin, en detrimento de otros grupos. Las armas no se distribuían equitativamente. A pesar de nuestros éxitos militares, Pakistán solo nos entregó 8 misiles. Durante 2 años suprimieron las ayudas para mi grupo. Los pakistaníes tenían sus propios planes. Le dieron la parte del león de las armas al extremista Gulbuddin Hekmatyar. En el interior de Afganistán la guerra civil crecía en violencia. Tras sufrir cuantiosas bajas, el Ejército Rojo modificó su táctica. Abandonaron las incursiones armadas masivas y optaron por el aire.
Los comandos soviéticos se lanzarían desde helicópteros para cortar las rutas de escape de los mujahidín. Mientras seguían distribuyéndose cada vez más armas en todo Afganistán, las Naciones Unidas buscaban una solución diplomática al conflicto. El subsecretario Diego Cordovés trató de... Y de golpe te das cuenta de que te han educado en un sistema que solo genera maldad. Y lo único que quieres es escapar de él, pero no sabes a dónde huir. Solo te queda una esperanza, comerte medio kilo de opio, irte a dormir y no despertar jamás. Солдаты дружественных армий. Их часто можно видеть рядом, и в минуты отдыха, и в бою, и в день добровольного труда, хашара, как его здесь называют. Мы побывали на одном из таких дней, когда воины участвовали в строительстве новых корпусов детского дома Ватан, Родина. Ибо советский воин не только защитник, но и созидатель. Немало народно-хозяйственных объектов Демократической Республики Афганистан было сооружено. La propaganda se repetía a diario en la prensa soviética. Los veteranos que regresaban de allí comenzaron a revelar la verdadera función que desempeñaban las tropas rusas. Pero los lectores de prensa soviéticos buscaron en vano noticias precisas. Básicamente el público soviético estaba totalmente desinformado. Los soldados soviéticos no habían ido a una guerra. Según la propaganda, estaban construyendo escuelas, guarderías, carreteras y vigilando las caravanas que transportaban comida. Eso era todo. En los cementerios de toda la Unión Soviética resultó imposible ocultar el precio de la invasión. Muchas madres rusas perdieron a su único hijo. Un oficial militar vino a verme y me dijo: trate de ser valiente, su hijo ha muerto. No me lo podía creer. No. Acababa de recibir una carta suya el día anterior. No intenté abrir el féretro. Mi hermano quería hacerlo, pero no nos lo permitieron. El funeral fue muy rápido. Lo incineraron y eso fue todo. Fue realmente duro. No me permitieron grabar en su lápida que había fallecido en Afganistán. Solo podía poner con letras pequeñas y abajo del todo que había muerto cumpliendo con sus deberes internacionales. We'll deal first with Iran, then with Afghanistan and the regional implications. Brzezinski le comunicó al presidente Carter que Moscú podría utilizar la crisis afgana para desplazarse hacia el sur y apoderarse del petróleo del Golfo Pérsico. Brzezinski temía por la estabilidad de la región y sus miedos adquirieron consistencia cuando las manifestaciones masivas que tuvieron lugar en Teherán finalizaron con el derrocamiento del Shah de Irán. Con la caída del Shah, los Estados Unidos perdieron a su aliado más importante en la región. Nos enfrentábamos a la posibilidad de que, de un modo u otro, no pasaría mucho tiempo antes de que, en la costa norte del Golfo Pérsico, nos encontráramos a un Irán hostil, o incluso a los soviéticos. Los grupos islámicos que luchaban contra los comunistas recibieron ayuda en secreto de los Estados Unidos por primera vez en julio de 1979. El presidente Carter comenzó enviándoles equipamiento de comunicaciones.
Los rebeldes se denominaban a sí mismos Mujahidin, soldados de Dios. Eran en su mayoría campesinos organizados por los mulaks de los pueblos y por los terratenientes. Muchas de sus armas habían sido sustraídas al régimen comunista. Los reclutas para la yihad procedentes de los campos de refugiados de Pakistán caminaron durante días a través de las montañas para unirse a la lucha. Los mujahidín se encontraron frente a un ejército afgano motorizado y entrenado por los soviéticos. Las películas soviéticas mostraban una fuerza de lucha altamente motivada. Pero lo cierto es que todos los meses desertaban miles de soldados. Kabul le suplicó a Moscú que enviara tropas soviéticas. En el Kremlin, los dirigentes soviéticos se reunieron en repetidas ocasiones para discutir sobre la crisis afgana. Cuando la turba masacró a los consejeros soviéticos y a sus familias, la petición de Kabul de recibir tropas soviéticas alcanzó una posición prioritaria en la agenda. Los afganos querían que introdujéramos un contingente limitado de tropas soviéticas para salvaguardar las bases militares. Ellos solos no podían con los mujahidín. En un primer momento se habló de un batallón, luego de una brigada. Ellos seguían... Proporcionábamos los medios necesarios para hacer la guerra. Eran ellos los que estaban en el campo de batalla. Por este motivo es totalmente cierto que fue una guerra que se libró con nuestro oro, pero con su sangre. La administración Reagan aumentó sus envíos secretos de provisiones militares a los mujahidín. El dinero y las armas les llegaban a través de los campos de Pakistán. Los pakistaníes confiaban en que, controlando la distribución de las ayudas, conseguirían instaurar un régimen fundamentalista en Afganistán. Así pues, favorecieron al extremista Gulbuddin Hekmatyar. Los pakistaníes necesitaban tener a alguien a quien poder manipular. Por este motivo destinaban las ayudas estadounidenses, fueran las que fuesen, y eso que al principio eran mínimas, aunque después adquirieron proporciones más importantes, esencialmente a Gulbuddin, en detrimento de otros grupos. Las armas no se distribuían equitativamente. A pesar de nuestros éxitos militares, Pakistán solo nos entregó 8 misiles. Durante 2 años suprimieron las ayudas para mi grupo. Los pakistaníes tenían sus propios planes. Le dieron la parte del león de las armas al extremista Gulbuddin Hekmatyar. En el interior de Afganistán la guerra civil crecía en violencia. Tras sufrir cuantiosas bajas, el Ejército Rojo modificó su táctica. Abandonaron las incursiones armadas masivas y optaron por el aire. Los comandos soviéticos se lanzarían desde helicópteros para cortar las rutas de escape de los mujahidín. Mientras seguían distribuyéndose cada vez más armas en todo Afganistán, las Naciones Unidas buscaban una solución diplomática al conflicto. El subsecretario Diego Cordovés trató de mediar en un trato por el cual la Unión Soviética se retiraría siempre que se suprimiera el envío de ayudas a los mujahidín. Su diplomacia al estilo Kissinger no sirvió de mucho con el presidente afgano Babrak Karmal.